ministerio del enemigo es matar, robar, destruir. Y no descansa. Dice la palabra que anda como león buscando devorar la presa. Y la presa eres tú y soy yo, los hijos de Dios. Esas son las presas que Él siempre busca. Y más aquellas que queremos serle fiel a Dios, que queremos servir al Señor, que queremos ser fructíferos, productivos en el reino. A eso Él apunta y de qué manera. Pero no tenemos por qué temer, pues Dios está con nosotros para guardarnos aquí en los días que estemos en la tierra. En cada etapa, ¿cómo es que el enemigo ataca? ¿Qué roba? ¿Qué quiere destruir? En cada etapa de vida nuestra, los ataques son diferentes. Sus estrategias cambian, sus dardos. Él no ataca de la misma manera en tu vida cuando eres joven, cuando eres un adulto joven, cuando eres un anciano. O sea, dependiendo la etapa, Él aprovecha los escenarios de vida que involucran y traen cada etapa de vida en cada uno de nosotros los seres humanos. Así que Él va a estudiar, va a evaluar en qué etapa de vida yo me encuentro. Y dependiendo de lo que yo estoy viviendo en esa etapa de vida, Él ataca. Ejemplo, cuando el Señor Jesús, nuestro Salvador, nació, Él estaba indefenso allí. Era una criatura, no se podía defender. ¿Qué buscó Él? Matarlo, quitarlo de este mundo. Dios lo guardó e hizo provisión, guió a José y a María para que fueran a Egipto en lo que pasaba el peligro. Así que, en la medida que Jesús fue creciendo en sus etapas de desarrollo, en su seno familiar tuvo conflictos con sus hermanos. Los rechazaron. Esos son dardos que el enemigo tira para desanimarnos, para desalentarnos, para traer duda. No creían en Él. En su etapa de adolescencia tuvo otra situación con sus padres cuando fueron a celebrar la Pascua en Jerusalén y él iba por primera vez. Imagínense ese muchachito adolescente con tanta novedad, pues se les perdió. Etapas de desarrollo traen circunstancias que el enemigo va a querer aprovechar para traer conflictos, para traer situaciones familiares, personales, crisis de vida. Él las aprovecha. Y esos son el terreno que él utiliza. Y ahí tuvo un altercado con sus padres. Dardos, luchas. Luego lo vemos más adelante cuando entra ya de lleno a su ministerio terrenal, pero con un fin que eterno y de salvación a la humanidad. Vemos cómo el enemigo luego lo quiso atacar y vemos la tentación de Jesús en el desierto. Y eso fue así hasta el último día de su muerte. Hasta el último día de su muerte el enemigo quiso todo el tiempo atacarlo y sacarlo del propósito de Dios. Y allí fue en la cruz cuando uno de los ladrones le dijo, si eres el Hijo de Dios. Fíjese, el enemigo, porque acuérdese que los demonios obran a través de los cuerpos humanos. Los demonios buscan cómo atacarnos y usa cuerpos humanos que no tienen el Espíritu Santo y habitan en ellos y hablan a través de ellos, nos alcanzan a través de ellos, nos insultan, nos persiguen. Por eso dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades del mundo, o sea, espiritual, de regiones celestes, o sea, de un mundo espiritual. O sea que mi enemigo no es el humano, no es el prójimo, no es mi hijo, no es mi esposo, no es el vecino, sino lo que habita dentro de aquellas personas que se convierten en instrumentos de él
por no vivir en una vida de santidad para con Dios. Por eso es importante que nosotros estemos velando y orando todo el tiempo con nuestra armadura para que no seamos tentados ni mucho menos usados por esos espíritus inmundos. Entonces, de igual manera que nuestro amado Señor Jesús tuvo todo en cada etapa de su vida, diferentes circunstancias lo llevaron a que el enemigo lo atacara. No sé en qué etapa tú estás. Si, por ejemplo, tú eres adolescente, pues las batallas que por lo general se tiene ahí, pues conflictos de mucha identidad y mucha incomodidad con el cuerpo, con la apariencia, mucha presión de grupo, conflictos con los padres. Y tenemos la lucha esta de que lamentablemente hoy pues se toma mucha ventaja, ¿verdad? Porque en esa etapa se tiene como un conflicto de identidad, conflicto en el área sexual, batallas de todos esos deseos que van surgiendo a causa de toda esta etapa de la pubertad, ¿sí? La atracción del sexo opuesto y cómo manejo esto. Bueno, es bien difícil, ¿verdad? Esta etapa. Si eres un niño, pues ahí el enemigo por donde los ataca, indefensos, inocentes, que no saben distinguir entre su izquierda y su derecha, y cómo el enemigo hoy está atacando esta población, bendito sea el Señor, y que nosotros los adultos, la iglesia, debemos proteger. Los ataca en su etapa de inocencia, haciéndole creer cosas que no son, ¿verdad? Cuando estamos en la etapa universitaria, vienen otras crisis de no saber qué estudiar, cuál es mi propósito en la vida. Bueno, y por ahí seguimos. Así le sucedió a David, el personaje que vamos a estudiar hoy, y podemos aprender mucho de él. Sí, la Escritura dice que David, cuando el profeta Samuel fue a ungir al nuevo rey, porque ya Saúl había sido desechado por causa de su desobediencia, Dios le dijo que se había buscado un nuevo rey, y entonces fue a buscar ese nuevo rey que ni Samuel lo sabía quién era. Y dice que David era un muchachito jovencito, y era el hombre que Dios había elegido para ser el rey de Israel. Luego, cuando él llega, vemos que David estaba atravesando ahí por una situación familiar. Fíjese que cuando pide que le presenten a todos los hijos, ni se acordaron de él. Así que ya había un conflicto interno en esta familia que David estaba viviendo. Se ve mucho más marcado cuando el padre de David, Isaí, lo envía al campo de batalla para llevarle alimento a sus hermanos, y cómo su hermano, especialmente su hermano mayor, lo humilla, lo trata mal. Así que David a temprana edad ya estaba experimentando sus luchas, sus ataques, conforme a la etapa de vida en la que se encontraba. En esa situación a nivel familiar tenía mucho rechazo, tenía situaciones intrafamiliares. No obstante, vemos este muchachito de fuerte carácter seguir hacia adelante. Cuando lo vemos enfrentar a Goliat, era jovencito, le pide a Saúl que le permitiera enfrentarlo, y que él había ya tenido experiencias de enfrentar ese tipo de gigante, ese tipo de persona que intimida, ese tipo de situación que nos hace muchas veces dudar de si podemos vencerla. Y dijo, cuando yo peleaba con un oso, cuando yo peleaba con un león, o sea, yo obtenía las victorias. O sea, él se fue y confió en unas experiencias tempranas que él tuvo mientras era pastor de ovejas. En el campo, cuando pastaba sus ovejas y venían situaciones, él podía enfrentarlas porque él había aprendido a confiar en Dios. Él había visto cómo Dios, en medio de esa batalla, en medio de esa situación imposible, en medio de ese peligro,
Él veía cómo Dios siempre lo libraba del peligro. Así que Dios se le fue revelando a David a través de las crisis de su vida. Él fue conociendo a Dios a través de esos peligros y en esas situaciones él aprendió a confiar en Dios. O sea que la fe de David, como la tuya y la mía, se fue construyendo a través de las experiencias de la vida. Qué importante es que pueda acontecer con nosotros eso para que en la medida que vayamos viviendo, que vamos madurando, que vamos enfrentando cada situación, cada proceso de vida, podamos nosotros tener un punto de referencia en el cual apoyarnos y poder decir como David, yo soy pastor de ovejas. Decía él, le dijo a Saúl, cuando viene un león, cuando viene un oso, yo lo persigo, lo hiero, quito el oso, le quito el hocico le quito del hocico la oveja, y si el león o el oso se me echan encima, yo los golpeo y los mato. Y eso mismo voy a hacer con este filisteo. Si Dios me ha librado de las garras de los leones y los osos, también me va a librar de este filisteo. Así que David, cuando se enfrentó a esta situación que era mucho más retante, él pudo ir a sus memorias y le pudo decir a Saúl, yo he tenido situaciones semejantes. Tal vez no como esta, porque este gigante es más grande, pero en el campo, cuando yo estaba en peligro, yo pude ver cómo Dios me libró. O sea, él aprendió que no fue en su fuerza, porque es que la fe se va construyendo de esa manera. Dios nos va permitiendo procesos de vida que van a retar un poco más nuestra fe cada día, y así Dios nos va entrenando, Dios nos va capacitando, Dios nos va guiando a través de las experiencias, y cuando vemos que ya no podemos más, de alguna manera Dios nos saca al otro lado, y tenemos que decir que fue Dios, porque nosotros ya estábamos por entregar, nosotros ya pensábamos que de esta no salíamos, y de alguna manera sobrenatural Dios nos impartió fe, Dios nos impartió unas nuevas fuerzas, Dios nos abrió una puerta nueva, que nosotros quedamos muchas veces maravillados y espantados. Dios mío, qué maravilloso lo que tú hiciste, yo pensé que de esta yo no salía. En ese trato de Dios, Él nos va enseñando a confiar en Él. Eso le pasó a David. Y desde jovencito, Él aprendió en el campo, allí a solas, en ese trato de intimidad con Dios. Él aprendió que había un ser superior que se llamaba Jehová de los ejércitos, porque él había sido enseñado en el temor de Dios. ¿Verdad? Él sabía que lo que le decían en su casa, lo que le enseñaron sus padres era verdad, que había un Dios todopoderoso. Tal vez el que él no conocía creía que era un ser superior, pero en la hora de la dificultad él podía ver cómo Dios, el único Dios verdadero, lo ayudaba en el peligro, en la dificultad, y eso se le quedó grabado a David. Eso se le quedó en su mente y en su espíritu, y por eso pudo ir donde Saúl y decirle, no, si es que mire, en momentos de peligro y de dificultad, a mí Dios siempre me ha ayudado y me ha librado, me ha llevado al otro lado, nunca me ha dejado en vergüenza. Yo sé que en esta no va a ser la excepción. Si usted me lo permite, ¿por qué usted no me permite a mí? No me deja enfrentarlo y ver ¿qué Dios va a hacer? Y Saúl pensaría, este muchachito está loco porque nadie ha podido enfrentar. A tal punto que Saúl le dijo, si quieres usa la armadura mía. Yo me imagino el muchachito diría, pero él no ha podido con esa armadura enfrentarlo. O sea, ¿cómo él pretende que yo enfrente ese enemigo con algo con lo que él no ha podido? Porque es que cada uno de nosotros tenemos que procurar tener esta experiencia directa con Dios, esta confianza, esta intimidad, porque tú no puedes usar la armadura de nadie. Tú no puedes depender a la hora de la crisis de lo que has oído, de lo que te han contado. No es lo mismo. No es lo mismo. Sus hermanos sabían que había también un Dios en los cielos, pero no lo conocían en la intimidad que lo conocía David. Y en el momento de la hora difícil, él pudo confiar en aquellas experiencias que él había tenido de revelación y de trato de Dios. Esa es la gran diferencia cuando procuramos tener una relación cercana con Dios. ¿Quién nos puede mover de esa fe?
¿Quién? Si nadie nos los enseñó, no nos lo enseñó un seminario teológico, no fuimos enseñados por un pastor, no fuimos enseñados en una escuela bíblica. Es que en el día a día con mi Dios, en los momentos difíciles, en los momentos de dolor, en los momentos de enfermedad, en los momentos de escasez, en los momentos de llanto, yo he clamado a Él y Él siempre me ha ayudado. Y esa fe, cuando se establece de esa manera, amado, no hay quien te haga retroceder, ni quien te haga dudar de que Dios te va a fallar en esta ocasión. Y esto le pasó a David. Entonces así fue como David pudo, con esa seguridad y confianza, no en él, sino en el Dios que siempre lo ayudaba, enfrentar a Goliat. Luego vemos cómo David se convirtió en rey. Ya había sido ungido para rey, pero luego de un entrenamiento como por más de 10 años, en persecución continua de Saúl, que le tenía envidia, tenía celos y no quería por nada que fuera el rey. David esperó en Dios, tuvo momentos difíciles donde se desanimaba, pero Dios lo alentaba nuevamente hasta que fue rey. Y vemos cómo lamentablemente en una debilidad que tuvo de descuido espiritual, cayó en el pecado y hasta llegó a asesinar, adulteró, asesinó. Y aún en ese proceso de mucho dolor, volvemos a lo que yo le hablaba al principio, cómo el enemigo en cada etapa de vida va a estar tentando constantemente y va a aprovechar nuestras debilidades y fragilidades para que hacernos retroceder y alejarnos de Dios. En esta etapa donde David era rey, imagínese, rey, viviendo en ese castillo, rico, con todo ese poder que podía desear cualquier cosa y obtenerla. Imagínese lo que el enemigo había planificado conforme a nuestras debilidades. Pero aún de esa también Dios lo levantó. No menos cierto que hubo consecuencias. Y el Señor le dijo: por cuanto tú lo hiciste en oculto, tus hijos lo harán a plena luz del día. Asimismo fue como aconteció en la vida de David, y aquí es cuando lo encontramos ya en los últimos años de vida, ya viejo, cansado, ver cumplida eso que Dios a través del profeta le había dicho que acontecería. Aquí lo tenemos ya luego en los relatos. Le estoy dando una breve introducción para entrar directo a lo que quiero compartir en este día a través del Salmo 71. Vemos entonces a David en los últimos años de vida sufrir la vergüenza de que sus hijos pecaran contra el Dios de los cielos, y el hijo Absalón, se cumplió en Absalón lo que Dios había profetizado. Tú tuviste ese pecado de inmoralidad sexual en oculto, pero tus hijos lo van a hacer a plena luz del día. Y vemos como Absalón, a plena luz del día, en la azotea, pecaba de inmoralidad sexual delante del pueblo de Dios. No tan solo eso, sino que también Dios te dio, y no vas a tener paz en tu casa por causa del pecado. Y entonces vemos cómo también Absalón quiso usurpar el trono y perseguir a su padre y levantarse contra su padre. Lamentablemente todo esto trajo una tragedia familiar hasta el punto de que Absalón murió, y David tuvo que atravesar por todos esos procesos ya en la etapa final de su vida. Y encontramos el Salmo 71 ya a través de esta breve introducción para el tema. Encontramos aquí a David en el Salmo 71 rogándole a Dios en su etapa ya final, donde se sentía sin fuerzas, donde se sentía solo. Porque es que se nos olvida que esa etapa va a llegar a nuestra vida. Cuán importante es seguir los consejos de Salomón, otro hombre que vivió, sí, vivió con mucha sabiduría, pero que en una etapa de su vida
también descuidó los consejos de la palabra y también cayó en pecados de inmoralidad sexual, en idolatría. Y a través de todas esas experiencias que aprendió, escribió Eclesiastés. Y se dice que ya al final él reflexionó, se arrepintió y trae todas estas experiencias para enseñarnos a vivir bajo la sabiduría y la guianza de su palabra. Y en esos consejos es donde Salomón comparte e invita al joven. Alégrate ahora que eres joven. Y es que es bien difícil, porque es que cuando uno es joven, uno ve a los viejos, dice, ¡ay, qué viejo! Y uno por la mente no se le pasa en ningún momento que uno va a envejecer. Uno está lleno de fuerza, de energía, de salud. Pero este consejo que está aquí, si lo tomáramos con toda la seriedad del mundo, tendríamos una vejez mucho más tranquila, en paz y fructífera. ¿Sí? Cuando dice Salomón, alégrate ahora que eres joven, pero no te olvides de que un día de estos Dios te va a llamar y te va a pedir cuentas. Acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. Acuérdate de tu Creador, jovencito, antes que vengan los días malos. Llegará el día en que digas, no da gusto vivir tantos años. Esa es cuando llega, ¿qué? La vejez. Sí, amado jovencito, amado adulto, porque no necesariamente un adolescente. A veces tenemos todavía personas de 40 años que se les olvida que esta etapa va a llegar. Y estamos envejeciendo desde el mismo día que nacemos. Eso es así, eso es una realidad. Y comienza él a describir la vejez. ¿Sí? Esto que sentía David en el Salmo 71, que decía, no me desprecies cuando llegue yo a viejo, no me abandones cuando ya no tenga fuerzas. Dios mío, aunque estoy lleno de canas, no me abandones. Todavía quiero decirle a los que aún no han nacido que tú eres un Dios poderoso, eres incomparable, pues has hecho grandes cosas, tu justicia llega hasta el cielo. Tú me hiciste pasar por muchos aprietos y problemas, pero volverás a darme vida. De lo profundo de la tumba volverás a levantarme. Se dice que este salmo, muchos opinan, otros debaten que no es así, que este salmo David lo escribió en la última etapa de su vida ya anciano y que estaba pasando por el proceso donde Absalón se levantó contra su reino, contra su padre, en otras palabras, y él estaba sufriendo mucho en esa última etapa de su vida. Por eso vuelvo y les exhorto a los jóvenes, a los adultos jóvenes, a que reflexionen acerca de su vida, porque tarde o temprano lo que sembramos, cosechamos. Dios nos va a perdonar, sí que nos va a perdonar, pero lamentablemente aquello que se siembra se recoge. Lo único que cuando en arrepentimiento le pedimos a Dios que nos perdone, nos allana el camino y nos ayuda a sobrellevarlo de manera mucho más tranquilo y esperanzador. Eso le pasó aquí a David. Y a veces sucede que en esta última etapa de vejez en la que se encontraba David, se pierde muchas veces la esperanza, el ánimo. Y el enemigo vuelve y ataca en esta otra etapa. Así que David estaba enfrentando otro tipo de Goliat. ¿Sí?
Al principio lo vemos lleno de juventud y de fuerza enfrentando un Goliat. Aquel Goliat que intimidaba el futuro de Israel, que intimidaba para eliminar prácticamente a ese pueblo. En la juventud se levantan muchos Goliat para intimidarnos, hacernos retroceder y no avanzar. Y luego ya en la etapa de la vejez se levanta otro Goliat para hacernos creer que ya no hay nada que hacer, que estamos acabados, que no hay futuro. Constantemente el enemigo busca cómo traer desaliento en cualquier etapa de nuestra vida. Pero de la misma manera que David, cuando fue a enfrentar a Goliat, fue a sus memorias y dijo: Señor, de la misma manera que tú estuviste conmigo en el campo y cuando el oso quiso destruirme, tú lo mataste. Cuando el león se levantaba para atacarme, tú me defendiste. Ahora en la vejez, David fue a sus memorias. Fue a sus memorias y dice: desde que era joven puse mi confianza en ti. Desde que yo era joven puse mi confianza en ti. ¿Por qué? Porque lo que les he dicho, desde tempranita edad, él conoció a Dios, conoció de la fidelidad de Dios, conoció de la bondad, del amor, de la misericordia, del poder de Dios. Y eso fue ayudándolo a él cada día a confiar en el Señor. Por eso dice: Dios mío, en ti he puesto mi confianza. Dios mío, tú eres mi esperanza. En esa etapa en que él se encontraba final de su vida, él decía: tú eres mi confianza, en ti yo pongo mi esperanza. ¿Por qué David podía decir eso? ¿Por qué David? Dice: desde joven, desde que yo era jovencito, yo aprendí a confiar en ti. ¿Cuánto adulto joven, cuánto persona de la tercera edad, que se le llama tercera edad, pero somos viejos? Escuche bien. Pueden detenerse en esta hora y hacer memoria de todas las victorias que Dios le ha dado. Esa es la belleza de nosotros poder seguir el consejo de la palabra de Dios que dice: acuérdate, joven. ¿Por qué Salomón decía: acuérdate, alégrate, disfruta de la vida que Dios te ha dado, disfruta de toda esa juventud, disfruta de esa familia linda, de tus hijos, disfruta de todo ese vigor, pero no eches a un lado a Dios, que ha sido el que te ha bendecido tanto? Porque eso va a pasar. Esas etapas de vida no duran para siempre. El reloj sigue su curso. Hoy nos sentimos felices, contentos y está todo de maravilla. Mañana no sabemos. Y si no hemos cultivado una relación con Dios, si no hemos fortalecido nuestra confianza en Dios, no tenemos como de qué agarrarnos. A mí a veces me da mucha tristeza. A veces yo veo muchos ancianos como árboles derribados, secos, llenos de amargura, de resentimiento. Y aún no tan ancianos, personas ya en la etapa de adultez, que vamos camino a eso, amargados, secos. Sin esperanza, sin ánimo, sin tener en qué ni en quién apoyarse. Por eso la tsunamita le decía: déjame apoyarme en tu hombro.
déjame apoyarme. Porque la vejez, como quiera, a nadie le gusta. A nadie. No nos gusta envejecer. No nos gusta ver cómo va decayendo nuestro cuerpo, nuestro físico, cómo va cambiando. Y va pasando el tiempo y vamos viendo cómo las arruguitas van saliendo y cómo las canitas van saliendo y buscamos de taparlas con el tinte, pero no hay manera. Llega un momento que es más fuerte la ley natural de la vida. Y vamos notando cómo van los huesos perdiendo densidad y cómo vamos perdiendo fuerza. No nos gusta nada de eso. Pero no porque no nos guste, no podemos evitar esa realidad. Entre mejor la podamos enfrentar, más llevadero puede ser todo y trabajarlo. Es una gran verdad. Pues dice la palabra, llegará el día en que el sol, la luna y las estrellas dejen de brillar. Eso no es otra cosa que llegará la vejez a tu vida. Este tema tal vez no sea de mucho interés, ni nos guste, y menos en medio de una sociedad donde se batalla contra esta realidad. Y a veces yo pensaba, Señor, es que el contexto en el que estamos nosotros viviendo no nos ayuda, por eso no hay salud mental. No hay salud mental, porque en este mundo caído en el que estamos, nos quiere alejar de una realidad, y al alejarnos de una realidad no la podemos trabajar, ni enfrentar, ni disfrutar. Porque si la palabra de Dios dice que la vejez hay una hermosura, pues no le vemos ninguna, porque no hay cosa más fea que un viejo. Se desecha. Y nosotros somos testigos de eso. Las presiones que se tiene constantemente, y eso lleva a una crisis mental. A tal punto que las oficinas de cirugía de los cirujanos, de los cirujanos plásticos, eso ya no cabe un alma más. Y ser viejo es la cosa más fea que hay en estos tiempos hablando. No nos gusta. Yo me miro en el espejo y yo, Dios mío, cuántas arrugas. Y si uno no trasciende a la parte espiritual y fortalece el espíritu, porque la palabra lo dice claramente, aunque este cuerpo exterior se va desgastando, el que debe fortalecerse es el espiritual. Si tú no fortaleces tu espíritu, no vas a tener la fuerza para poder ver cómo se va desgastando y desvaneciendo tu cuerpo físico. Entonces eso es lo que se ve cada día. Al no tener una fortaleza espiritual, tu hombre interior, que lo llama la palabra, viene la crisis, viene la amargura, hasta caer en la demencia por no poder tener la fuerza espiritual para aceptar esta etapa de la vida. Porque no es solamente lo físico, sino todos los cambios que eso implica a nivel familiar. No están los hijos. Viene la etapa de ese nido vacío. Viene todo un cambio sociológico, familiar, físico. Y tenemos que estar conscientes de eso para poderlo trabajar, para poder prevenir cosas. Porque aquí dice, llegará el día en que tiemblen los guardianes del palacio, llegará el día en que se doblen los héroes de las 1000 batallas. O sea, esas son las extremidades, donde las extremidades comienzan a temblar, no hay la misma firmeza, se pierde el balance. Entonces, si yo sé que eso va a llegar, yo tengo que procurar desde joven, ¿qué cosa? Cuidarlo, fortalecerlo, porque tampoco tengo por qué dejar que se decaiga en la totalidad. Aquí está describiendo
la realidad de lo que acontece con el cuerpo, pero yo lo puedo tratar de que sea lo más llevadero posible, aunque dentro de la realidad que expresa la palabra. Dice, cuando ese día llegue, habrá tan pocas molineras que dejarán de moler, o sea que la dentadura pierde, se va perdiendo ¿qué? Tamaño. Las que espían por las ventanas dejarán de asomarse, los ojos, la visión se va perdiendo. Muchos van perdiendo ¿qué? Sus muelas, pero no tiene por qué uno llegar sin dientes, porque para eso, gracias al Señor, en este tiempo no había las bendiciones ni los medios que tenemos hoy, gloria a Dios. Hoy día se puede pasar una vejez mucho más linda, porque en aquel tiempo no había los tratamientos que hay hoy de ortodoncia, periodoncia, o sea, tantos especialistas, todas esas bendiciones, y aún de viejito usted puede tener una dentadura linda. ¿Qué? Pero de que es una realidad, aunque tengamos los dientes postizos. Aunque usted tenga los dientes postizos, la realidad es que viene un desgaste. ¿Okay? Que aunque se va perdiendo visión, pues usted se pone unos espejuelitos. ¿Ves? Que gloria al Señor, todas esas bendiciones se tienen hoy. Antes no había nada de eso. Cuando se escribió la Biblia no había nada de eso, hermano. No había un pervision ni cosa por el estilo. ¿Tú me entiendes? Dice, las puertas de la casa se cerrarán por completo, el ruido del molino parecerá perder fuerza y el canto de los pájaros dejará de escucharse. Habrá una pérdida de capacidad auditiva. Pérdida de capacidad auditiva. Pero también para eso hay aparatos que se ponen en los oídos y lo ayuda a escuchar. Mire qué cosa tremenda. Qué bendiciones tenemos hoy. No tenemos por qué verla como una etapa tan desagradable y deprimente. Podemos hacer de ella una etapa llevadera. Esta parte física es más que superable cada vez que la vamos viendo. Lo que no se puede superar porque ya no habrá fuerza es la parte espiritual, que es la que yo quiero enfocarte. Dice, cuando llegue ese día, te darán miedo las alturas y los peligros del camino. ¿Okay? Al perderse el balance, pues no hay tanto equilibrio, no hay tanto balance, y entonces hay miedo a caerse. Por lo tanto, yo tengo que ejercitarme, yo tengo que cuidar este cuerpo y trabajar ejercicios de balance, de equilibrio. O sea, hay una parte que nos toca. Si no queremos llegar a esto, tenemos que cuidarnos físicamente, porque muchas de estas cosas se pueden minimizar. Tu almendro echará flores blancas. Mire para allá. Okay. El almendro, el pelo, yo la puedo pintar las canas, pero no lo puedo evitar. ¿Usted me está entendiendo? O sea, la cana va a venir. Se va a poner blanquito el almendro. Pero ¿cómo lo resuelvo? Pues me lo pinto. Y hay unos que si le gusta la cana, pues se lo dejan natural. Eso no es problema tampoco. El saltamonte y la alcaparra te resultarán una carga y no te servirán para nada. Todo el cuerpo, ¿verdad? Se pondrá que pesado. Y ahí donde algunos se encorvan, pues entonces hay que tratar de mantener un cuerpo lo más saludable, manteniendo unas posturas correctas a través de los ejercicios para mantener ese alineamiento y así no tener luego dolores musculares por causa de una mala postura. O sea que hay una parte que nos toca. Hay una parte que nos toca. Cuando llegue ese día irás camino al lugar de donde ya no volverás y en la calle te rodearán los que te lamenten. O sea que después de eso lo que llegas es la muerte física. Por eso dice, acuérdate de tu Creador antes que se hagan pedazos el cordón de la plata, la vasija de oro, antes que el cántaro se estrelle contra la fuente y la polea del pozo se parte en 1000 pedazos. O sea, antes de que, acuérdate de Dios antes de que aprendas que nada te pudiste llevar. Nada material se puede llevar. Por lo tanto, aprendamos a valorar lo que realmente sí podemos llevarnos, la salvación de nuestra alma. De nuestra alma.
Eso es lo importante. Entonces, David se encontraba en esa etapa de la que yo te estoy describiendo en el libro de Eclesiastés, en esa etapa de vejez, sin fuerza. Como tal vez tú te encuentres hoy sin fuerza, acabado, parte física. Pero ¿qué fue lo que a David lo pudo ayudar a levantarse? No tan solo de la parte física, sino que también él recibía todo lo que él cosechó en su juventud. Todavía en la etapa final de su vida seguía batallando con problemas con sus hijos, con situaciones familiares que por él no haber obedecido la palabra de Dios y haber pecado, todavía seguía siendo alcanzado por todas esas decisiones equivocadas en su vida. Pero que Dios en su misericordia le daba la fuerza para sobrellevarlos. Pero ¿qué es lo ideal? Que tú y yo podamos llegar a la vejez enfrentando lo menos posible estas situaciones, porque yo no puedo evitar tener canas. Yo no voy a poder evitar que mis muelas se desgasten. No voy a poder evitar que mis huesos pierdan densidad, porque ya está establecido que este cuerpo va a ir decayendo. Dice la palabra que aunque mi cuerpo exterior se va desgastando, pero tengo una alternativa. Mi hombre interior, mi ser interior se va fortaleciendo y es mi esperanza en Dios, es mi fe en Dios la que fortalece este cuerpo exterior débil que se va desgastando. Esa fe, esa confianza, esa esperanza de vida eterna es la que me anima a seguir hacia adelante, aunque sienta mi cuerpo cansado, aunque sienta que a veces ya no pueda más, aunque yo a veces crea que con tanto dolor y con tanta incomodidad física y a veces limitaciones, yo no voy a poder seguir, pero es mi espíritu el que me fortalece y me dice, levántate, sigue, que todavía Dios no ha terminado contigo. Por eso es imprescindible ponerle atención a este consejo. Disfruta de la vida que tienes, ahora que eres joven. Todavía yo me siento joven y voy para 60. Pero llegará el día en que me falten más fuerzas, en que tal vez ya no vea igual. Pero si yo sigo fortaleciendo mi relación con Dios, mi hombre interior, porque tenemos un espíritu, amados. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice que todo vuestro ser sea santificado, tanto tu espíritu, tu alma como tu cuerpo. Entonces la palabra nos exhorta a que santifiquemos todo nuestro ser, que cuidemos nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, que nos cuidemos de lo que hacemos en la juventud porque nos va a alcanzar más adelante, que procuremos tener decisiones sabias, que cuidemos cada paso que hagamos con sabiduría y obediencia a la palabra para que cuando llegue el momento de reposo en la vejez, lo que tengamos que enfrentar sean las situaciones que ya están establecidas en las palabras. David no tenía por qué estar en esa etapa de su vida sufriendo la aflicción de tener un hijo en rebelión, de tener un hijo traicionándolo, de tener un hijo en ese pecado de inmoralidad sexual, porque lamentablemente él fue su peor ejemplo en eso. Hay cosas que son innecesarias que tengamos que estar experimentando en las etapas finales de nuestra vida, si no las queremos enfrentar, y que son evitables si vivimos una vida de obediencia a Dios. Solamente tendremos que enfrentar aquellas que ya están establecidas. ¿Como cuáles? Pues que nuestro cuerpo se va a ir desgastando. ¿Cómo cuáles? Bueno, pues que el enemigo va a buscar la manera de hacerme sufrir, me la va a hacer difícil por causa de mi fe. Y dice Pablo, si estás padeciendo por causa de la fe, no te preocupes porque eres bienaventurado. O sea, hay cosas que están establecidas y que pueden suceder aún en la etapa de nuestra vida, como hemos visto en muchos hombres y mujeres fieles de Dios que han sufrido hasta el último momento de su vida, pero no por causa del pecado ni de la desobediencia, sino por haberle sido fiel a Dios. Y cuando eso es así, Dios los sostiene, Dios los anima y los sustenta hasta el último momento. No obstante,
qué esperanza hermosa tenemos aquí, que a pesar de que David había tomado decisiones equivocadas como tú y como yo, tuvimos lamentablemente procesos en nuestra vida, etapa de joven, de adultez, donde desobedecimos la palabra de Dios, donde decidimos hacer lo que queríamos y nos fuimos por encima del consejo de Dios, y hemos tenido que atravesar procesos, enfrentar consecuencias, y donde se supone que tal vez se pueda tener una etapa de paz y de tranquilidad, no es así. Pero a pesar de eso, como David, que tuvo decisiones equivocadas, tenía en quien refugiarse. ¿Qué es lo ideal? Que esto no suceda. Eso es lo ideal. Que tú llegues a la etapa última de tu vida en paz, en buena vejez, como dice la palabra. Y murió Moisés en buena vejez. Y murió el patriarca tal en buena vejez. Murió Job en buena vejez. Murió Abraham en buena vejez. Qué lindo, ¿verdad? Eso es lo ideal, que podamos morir en buena vejez con una conciencia tranquila, que podamos estar en paz, en reposo, en quietud espiritual, por encima del cuerpo desgastado. Se puede, sí, si hacemos lo que dijo Salomón: joven, alégrate, disfruta de esto que Dios te ha dado, pero no te olvides que le vas a tener que dar cuentas a Dios por lo que hagas con tu vida. Procura acordarte de Dios y tenerlo presente. Y para aquellos que lamentablemente ignoramos mucho de los consejos de la palabra, y como David estaba enfrentando las consecuencias, aún así, a pesar de no habernos equivocado en muchas situaciones, todavía Dios sigue con nosotros, porque Él es un Dios misericordioso, y nosotros cada día madurando en la fe, sabiendo que de Dios es nuestra esperanza, y decimos como David: Dios mío, en ti he puesto mi confianza. Dios mío, tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza. Protégeme como una roca donde siempre pueda refugiarme. Y nosotros podemos hacer las memorias como David, porque no todo fue tan equivocado. A los 21 años yo me convertí al Señor. Tomé muchas decisiones equivocadas, sí, pero también tomé una muy acertada, y fue haber aceptado a Jesucristo como mi Salvador y Señor a mis 21 años. Esa ha sido la mejor decisión de mi vida, porque sí es cierto que me he equivocado en muchas, y no fui muchas veces sensible a la voz del Espíritu a pesar de haber aceptado a Jesucristo. Sin embargo, por haber aceptado a Jesucristo a esa edad, Dios me ha sostenido hasta mis 58 años. Él ha sido mi refugio, mi escondedero, y en momentos de dificultad siempre me da la salida, y puedo ir a Él y refugiarme en Él. Eso es lo más importante, que todo joven pueda hacer de Dios su roca fuerte, su roca firme, y que vaya fortaleciendo y desarrollando esa fe en Dios, porque luego en el mañana, en el futuro, podrás ser como David cuando lleguen momentos difíciles a tu vida, cuando lleguen situaciones que tendremos que enfrentar por no haber obedecido, lamentablemente. Podemos decirle: Señor, en ti pongo mi confianza. No me desprecies cuando yo llegue a viejo, no me abandones cuando ya no tenga fuerzas. Mis enemigos hablan mal de mí, me vigilan y piensan hacerme daño. O sea, cuando a medida que tú vas pasando por las etapas de vida, vas acumulando experiencias, vas madurando, y luego cuando miras hacia atrás, si tú no te cuidas mentalmente, el enemigo va a venir a traerte tristeza, a traerte congoja, el lamento por lo que fue, por lo que dejó de ser, por lo que no hiciste, por lo que dejaste de hacer. Comienzas a reprimirte, comienzas a caer en angustia, en amargura, en resentimiento, y ahí tú te tienes que cuidar.
Te tienes que cuidar de que, como dice aquí, cuídame y líbrame de estos enemigos que vienen a hablarme para que no me persigan y me atrapen en mi mente. Por eso, lamentablemente, lo que es la condición muchas veces de la demencia, del Alzheimer, de muchas condiciones mentales que padecen mucho los de la tercera edad, tiende a suceder que por no haber procesado muchas experiencias, en algunos casos, luego todos esos recuerdos le agolpan, todo lo no resuelto durante las etapas de vida, mire, lo mejor se desconectan de la realidad. Pero eso no es lo ideal. Lo ideal es poder llegar a esa etapa con una mente clara, con una mente en paz, adorando y glorificando al Señor de nuestras vidas. Pero eso es algo que se construye en el camino. No podemos pensar que vamos a llegar a la etapa de adultez, a la tercera edad, y que todo sea color de rosa si no se construyó en el camino. Por eso, alégrate, joven, y no te olvides que te vas a poner viejo. Si quieres una vejez fructífera, una vejez saludable, una vejez en paz, hay que comenzarlo a construir desde joven. Sí, amado, porque después no vas a tener la fuerza, no vas a tener los años. Sí, no vas a tener el tiempo para tratar de construir lo que se debió haber construido durante toda una vida. Y la Biblia dice, los más jóvenes aprendan de los más viejos. Así que sigue este consejito, mi amor, que te va a hacer bien. Y las personas que ya estamos mucho más avanzados en edad y se tomaron decisiones equivocadas, pero tenemos a Dios como nuestro refugio, no permitamos que el enemigo venga a atormentar la mente por decisiones que tomamos equivocadas, por situaciones que vemos imposibles para nosotros, pero que son posibles para Dios. No desmayemos, pues Dios ha prometido estar con nosotros. Dice David, Dios mío, fíjese que una sensación que él tenía, no me dejes solo. La soledad es un enemigo que también quiere venir a visitarnos. Más cuando ya los hijos se han ido, está esa etapa sola, ¿verdad? Ya sea que te quedaste solo con tu pareja o el escenario un poquito más difícil, solo completamente. Viene ese sentimiento de soledad. Pero si Jesús dijo, yo no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos, y yo estaré con ustedes hasta el final, haz de Jesús, por medio del Espíritu Santo, tu compañero. No hay por qué sentirse solo, Dios está con nosotros. Y también importante el sentir y entender que somos un cuerpo y acompañarnos durante esta etapa de la vida. Dice, no me dejes solos, ven pronto en mi ayuda. Y cuando le venían esos momentos de tristeza, de soledad, decía, Dios mío, ahora voy a recordar tus hechos poderosos y hablaré de la justicia que solo tú puedes hacer. Desde que yo era joven, tú has sido mi maestro y hasta ahora sigo hablando de las maravillas que has hecho. Mire lo que hacía David cuando la soledad quería embargar su alma, cuando los viejos recuerdos querían venir a atrapar su mente. Él decía, no, yo voy a recordar las bondades que Dios ha hecho en mi vida. Yo voy a decir que en Él sigo confiando y teniendo mi ánimo. Tú has sido mi maestro, tú has sido mi compañero y yo voy a seguir hablando de tus maravillas. Yo voy a seguir hablando de que tú eres bueno. Yo voy a seguir hablando de que yo no estoy solo, tú estás conmigo y has prometido estar conmigo hasta el último día de mi vida. David no permitió que la tristeza, la soledad, la depresión lo derribaran, ni aún la vejez, ni aún las situaciones que tenía con su hijo Absalón, ni aún las situaciones que tenía con su familia. Nada permitió él que lo llevara a la angustia y a la desesperanza.
Él se fue a sus memorias. Tal vez ya ahora en esa etapa de vida no podía salir con el cual guerrero que era a esas experiencias, ¿verdad? Porque a veces uno tiene esa tendencia. Cuando uno se enferma y uno, ay Dios mío, cuando yo podía comer, no puedo comer ahora. Ay Dios mío, cuando yo podía hacer esto y no lo puedo hacer. Y muchas veces cuando llega esa etapa de la tercera edad, que ya no se puede correr como antes, ya no se puede brincar como antes, no se pueden hacer muchas cosas, en vez de lamentarse, uno pues se adapta a las circunstancias porque todo tiene su tiempo. Y en lugar de caer en esa tristeza y en ese vacío existencial, no, todavía la vida tiene propósito en esa etapa. Y mire qué decía David. No, Señor, aunque estoy lleno de canas, no me abandones. Todavía quiero decirles a los que aún no han nacido que tú eres un Dios poderoso, eres incomparable, pues has hecho grandes cosas, tu justicia llega hasta el cielo. Tú me hiciste pasar por muchos aprietos y problemas, pero volverás a darme vida. De lo profundo de la tumba volverás a levantarme, me darás mayor poder y volverás a consolarme. Te cantaré himnos y gritaré de alegría porque me salvaste la vida. Todo el día hablaré de tu poder para salvar, pues los que buscaban hacerme daño quedaron avergonzados por completo. David venció la depresión. David venció la soledad. David venció la amargura. David venció todo ese lamento de lo que pudo ser y no fue. David trascendió las circunstancias de vida que tenía y no permitió que nada callara su gozo en Dios. Él dijo, no. Estas canas que yo veo no me van a quitar el ánimo. No me puedo mover como antes, pero yo puedo todavía ser útil para el reino. Todavía hay mucha gente que yo tengo que hablarle de Dios. Hay muchos jovencitos que están creciendo. Todavía yo tengo un propósito en esta vida, Señor. Manténme fiel hasta el final y no permita que estos enemigos quieran venir a atraparme y dejarme tirado en una esquina lleno de angustia y lleno de tristeza. ¿Cuánto anciano hay hoy que todavía tiene tanto que dar? Y no hay fuerzas, no hay ánimo. Perdiendo el día cuando puede bendecir tantas vidas. Porque el enemigo nos quiere hacer creer que ya no servimos. El mundo que lo gobierna Satanás, entre sus estrategias, ha querido y quiere coger esta población, quitarla, y que porque ya no sirve, porque ya no tiene nada que aportar. Mentira del enemigo. En estas canas hay sabiduría. Sí, hay mucho que aportar. Bien dice la palabra, los más jóvenes enséñenle a los más viejos, enséñenle a los más jóvenes. Al enemigo no le conviene que nos levantemos aquellos que hemos madurado en la fe, aquellos que podemos enseñarles por dónde ir. No le conviene que seamos funcionales, que tengamos una mente clara, que nos podamos mover, que podamos nosotros seguir hacia adelante y seguir diciendo que en Dios es que está la salvación y la esperanza para tu vida. Al enemigo no le conviene. Y lo que quisiera es echarnos a un lado y hacernos creer que ya no hay nada que hacer, que no tenemos fuerzas para caminar, que no tenemos una mente clara para hablar, que nos duele aquí, que nos duele allá. Aprendamos a caminar por encima de todo eso, confiando en que Dios es el que nos sostiene. Y amado jovencito, déjate instruir y aprende de todos estos consejos para que cuando llegues a viejo, porque te va a llegar ese día, puedas tener una vejez en paz, una vejez hermosa, porque eso no lo puedes detener. Pero tú sabes que sí puedes detener, tener una vejez llena de amargura y de lamentos, de una conciencia remordiéndote. Si comienzas a vivir una vida correcta a Dios, haz de Dios parte de tu vida, de tu matrimonio, de tu familia, y Él te guiará por el buen camino, pues Dios tiene pensamientos de bien para ti. Y muchas veces cuando pienses que el camino es el correcto, Él te enderezará tus pasos. Y podrás entonces
tener paz, gozo, alegría, aun cuando seas viejo. Que Dios te bendiga grandemente, y aquellos viejitos que se creen que todavía no hay nada que hacer en este mundo, son necesarios para el reino. Y si lamentablemente llegaste a esa edad, amado o amada, y nunca quisiste darle una oportunidad a Dios en tu vida, todavía estás a tiempo. Procura entonces salvar tu alma. Allí en la esquinita que estés, tal vez estés acostado en una camita sin poderte mover ya, o en tu casita que no puedas hacer muchas cositas. Ahí pídele a Dios que perdone toda esa rebelión, y que los últimos años que te queden los puedas pasar en paz con Dios, puedas pasar la eternidad con el Señor. Solamente ahí a solas, dile: Señor, perdóname todo lo rebelde que fui, lo soberbio. Nunca quise darte entrada a mi vida. Te pido que me perdones. Te doy gracias por esta misericordia que traes a mi vida. Perdóname, sáname mi alma de tantas experiencias que me di de dolor, y ayúdame a morar en paz. Sí, Señor. Amado jovencito, también invita a Cristo a tu vida y que te ayude a caminar por este sendero de la vida. Y aquellos de nosotros que aquí estamos en medio de la batalla, no le creamos al enemigo. Todavía Dios no ha terminado con nosotros. Tenemos que levantarnos y, como David, decir: todavía hay mucho aún no nacido. Fíjese que dice: yo tengo que ir a decirle que tú eres un Dios todopoderoso. Todavía Dios tiene muchas cosas que hacer a través nuestro para bendecir a los que vienen. Así que tome aliento tu alma. Sí, toma aliento tu alma. Esto no se ha acabado. Que Dios renueve tus fuerzas. Que Dios te levante en el poderoso nombre de Jesús. Y que el gozo de la salvación del Señor vuelva a tu corazón. Cántale himnos y grita de alegría, pues Dios es el Dios que dice: aún después de la tumba nos levantará y nos volverá a dar vida. Bendita sea la misericordia de Dios. Gocémonos, porque Dios ha traído esperanza y consuelo para cada uno de nuestras vidas en este día. Bendita sea la misericordia del Señor. Que Dios me los bendiga a cada uno, y espero que pasen un día en paz, en gozo y alegría. Y si escuchas el mensaje en la noche, pues entonces que, como David, puedas decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, pues solo tú, Señor, me puedes permitir dormir en paz. Amén.